Salud, amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Y hoy es viernes. Gracias a Dios es viernes, pero no tanto jaja, Viernes Santo, ¿eh? Y por algo estamos en la Semana Santa. No es malo recordar un poco las necesidades espirituales, ¿no? Cualquiera hacer caso, Shabbat Shalom, Assalamu Alaikum, Pax Vobis. Recuerden, en esta tierra de gracia llamada República Bolivariana de Venezuela, convivimos en santa paz las tres grandes religiones monoteístas, los agnósticos y todo lo demás. Y no permitimos ningún insulto ni agresión por esos motivos, y eso nos caracteriza. Bueno, la realidad, Semana Santa o no, nos lleva al término de esta jornada informativa con un brutal recalentamiento, como les decía, de las relaciones este-oeste. Y hoy hubo pronunciamientos en Moscú, y esto tiene que ver con varias áreas altamente sensibles de las que veníamos informando días pasados, ¿no? Hoy tuvimos un trabajo de campo bastante intenso y estamos llegando, como decimos en términos beisbolísticos, a robarnos el home, pero presentes aquí en vivo y en directo como es nuestra costumbre, desde el estudio 3 de Venezolana de Televisión. Recuerden, este programa se origina en Venezolana de Televisión y servidor, productor y conductor del mismo. La Iglesia Ortodoxa también se hace presente y obviamente estamos en uno de los lugares donde las cosas cuentan. Catedral del Kremlin y, como de costumbre ahora, foto y voz en off. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dice: Rusia no está presionando para ninguna guerra diplomática y el presidente Putin desde el principio fue y seguirá siendo el partidario de reparar el desarrollo de las relaciones amistosas con todos los países, incluyendo Estados Unidos. Rusia nunca ha sido instigador de los intercambios de sanciones de altos funcionarios. Grito directo, ¿no? Y luego dice: por supuesto que no estamos de acuerdo con esta evaluación. Está respondiendo preguntas muy directas sobre el tema que está en pleno desarrollo. Usted sabe que Rusia tuvo que tomar medidas receptivas en respuesta a las acciones poco amistosas, poco constructivas e ilegales tomadas en relación con la expulsión de nuestros diplomáticos y el cierre de nuestras misiones consulares ordenadas por Washington. Luego dice: Rusia seguirá abierta a la reparación de las relaciones amistosas y queremos estas relaciones. ¿Qué hay detrás de todo esto? Vean los muros del Kremlin. Fantástico. Esto, estar allá es impresionante. Parece una película de James Bond, pero hay mucha historia aquí. La historia es que el presidente ruso Vladimir Putin sigue favoreciendo lazos con otros países a pesar de la decisión de expulsar a decenas de diplomáticos en fila por envenenamiento de un ex doble agente ruso y su hija en Gran Bretaña, dijo el viernes el portavoz del Kremlin. Y en ese sentido, María Shaharova dice: es una lástima que mientras enfrentamos las legítimas demandas de Rusia y las propuestas constructivas de cooperación, la parte británica guarde silencio, o debo decirle, dar respuestas plagadas de errores. No de errores gramaticales, sino en un sentido en que parece escrita por un niño, lo que dejó a las personas sin idea sobre qué hacer con eso. Eso sí fue un tirito. Bueno, notamos que los intentos del personal de la embajada rusa en contactar a Skripal y su hija fueron obstruidos por el lado británico, por lo tanto, probando que violaron públicamente el derecho internacional y la convención firmada con la Unión Soviética y el Reino Unido en 1968. Es una lástima que mientras enfrentamos las legítimas demandas de Rusia y las propuestas constructivas de cooperación de parte británica, guarda silencio, debo decirlo, respuestas plagadas de errores, no de errores gramaticales, como ya dijo, sino de concepto. El Ministerio de Relaciones Exteriores ruso dijo que el Reino Unido ha violado reiteradamente el derecho internacional
al impedir que el personal de su embajada se ponga en contacto con el ex espía Sergei Skripal y su hija, que fueron envenenados por un agente nervioso a principios de marzo. La portavoz del Ministerio de Exteriores fue contundente. Y en Alemania, Rusia debe responder preguntas sobre el envenenamiento de Skripal, es la posición oficial. Coche diplomático, edificio de Relaciones Exteriores, el embajador de Alemania en Rusia, Rudi von Frisch. Aproveché la oportunidad de esta discusión para enfatizar dos cosas. En primer lugar, a Alemania le interesa tener una buena relación con Rusia, un interés que la gente de Alemania y la gente de Rusia se entiendan mutuamente. Nos mantenemos abiertos y listos para diálogo sobre esto. De lo contrario, a la luz de los graves incidentes en Salisbury, le corresponde al gobierno ruso hacer todo lo posible para fomentar la claridad y transparencia y para responder a preguntas justificadas y abiertas. Gracias. Klarheit und Transparenz zu schaffen und berechtigte offene Fragen zu beantworten. Vielen Dank. Embajadores de Alemania y Polonia fueron vistos llegando al edificio del Ministerio de Asuntos Exteriores y al salir del edificio el embajador alemán Rüdiger von Frisch dijo que Rusia tiene que responder a preguntas sobre el envenenamiento del ex espía Sergei Skripal, pero que Berlín estaba abierta al diálogo con Moscú. Diplomáticos rusos expulsados, una lista para regresar a Rusia, ¿no? Y en eso ahora hay todo un reacomodo y mover diplomáticos no es mover cualquier persona, hay que mover toda una parafernalia, tratar de llenar los espacios que quedan vacíos en seguridad, en comunicaciones, en códigos, en una cantidad de cosas vitales, ¿no? Y esto supone un remesón muy fuerte en términos de las relaciones bilaterales que venían funcionando relativamente bien después de superados los años críticos y terribles de la Guerra Fría, ¿no? Sea como sea, cajas siendo cargadas en aviones y la gente que se va se tiene que ir con toda su parafernalia, ¿no? Un avión estaba hoy en el aeropuerto internacional Dulles, este viernes, para transportar a los diplomáticos rusos expulsados que van de vuelta a Rusia, informó la NBC, cadena estadounidense. Las imágenes aéreas mostraron docenas de cajas grandes que fueron retiradas de los camiones de alquiler para ser cargadas en un avión ruso. Docenas de diplomáticos rusos se han visto obligados a dejar una gran cantidad de países occidentales que se han unido a Londres y a Washington para censurar a Moscú por el envenenamiento de Sergei Skripal y su hija Yulia. Rusia expulsó a 59 diplomáticos, a su vez, de 23 países el viernes y dijo que se reservaba el derecho de tomar medidas contra otras 4 naciones en un enfrentamiento cada vez peor con Occidente por el envenenamiento de un ex espía ruso y su hija en Gran Bretaña. Un día antes, Moscú ordenó la expulsión de 60 diplomáticos estadounidenses y el cierre del consulado de Estados Unidos nada menos que en San Petersburgo, la segunda ciudad de Rusia, allá donde anduvo en sus aventuras, incluso amorosas, nuestro Francisco de Miranda, hermosísima ciudad. Le llaman vean esto. Represalias por la expulsión diplomáticos de la Guerra Fría, ¿no? Rusia expulsa diplomáticos de la Unión Europea por asuntos de exagente ruso. Embajada francesa, parte exterior, y estamos en Moscú. Esto acaba de llegar. Cartel de fútbol en la lectura del edificio. Alemania esperaba con agrado la Copa Mundial de 2018. Las banderas de la Unión Europea, estatuas de oso pintado. Esperábamos con alegría 2018 los futbolistas. Exterior de la embajada, también la embajada española, veremos, la Unión Española, las banderas de la Unión Española y Europea, escudo de armas, luego veremos la embajada de Hungría, todavía estamos en la embajada de España, obviamente, luego veremos la embajada húngara, la placa en la puerta, los avisos a la entrada, y luego nos mostrarán el exterior de la embajada sueca. De la sueca, escudo de armas, cámaras, y la carretera cercana a la embajada de Rumania también. La historia es que ha comenzado la cuenta regresiva para que los diplomáticos de los estados de la Unión Europea salgan de Rusia en una expulsión similar a la que se anunció el jueves 29 de marzo. La movida de Rusia para expulsar diplomáticos de países de la Unión Europea refleja precisamente
los recientes pasos dados por los gobiernos occidentales contra diplomáticos rusos, y esto es un quid pro quo, en un enfrentamiento por una intoxicación neurotóxica de Sergei Skripal y su hija Julia Salisbury en Inglaterra, en Salisbury, el 4 de marzo. Entre los países afectados se encuentran Francia, Alemania, Polonia, cada uno de los cuales deberá enviar 4 de sus diplomáticos a casa, ¿no? El Kremlin critica la decisión de Washington de retirar también al canal de televisión RT que estaba operando en los Estados Unidos. Rusia ha respondido después de que Gran Bretaña inicialmente expulsó a 23 diplomáticos, y entre estos países se encuentran Francia, Alemania y Polonia, cada uno de los cuales enviará a casa 4 de sus diplomáticos en Moscú. Y Ucrania perderá 13 diplomáticos, Dinamarca y Albania y España expulsarán 2 de sus miembros de la embajada. Bueno, el Kremlin critica la decisión de Washington de retirar el canal de televisión RT. Esta es otra consecuencia de este sismo diplomático, ¿no? La Torre del Kremlin, la Catedral de San Basilio, las embajadas de los países que están mandando a casa gente, los viejos símbolos del poder imperial. Allá está San Basilio, la hermosísima catedral, y el inconfundible reloj de Moscú, con la torre que representa. Bueno, aquí está Dmitry Peskov. Y dice, los abogados ahora están examinando los detalles porque, por supuesto, el diablo está en los detalles aquí también. Pero a partir de ahora y a primera vista parece una decisión totalmente infundada. Completamente infundada porque incluso el Estado, un agente extranjero, no puede ser la razón por la cual los proveedores de cable detengan el servicio de una organización de medios masivos de comunicación. Tales naciones arbitrarias son una tendencia muy alarmante e intimidante, pero indudablemente demuestran una política discriminatoria hacia la Organización de Medios de Comunicación en Estados Unidos, que por cierto va en contra de la legislación estadounidense y contradice todas estas declaraciones sobre libertad de expresión y democracia que se escuchan día y noche desde Washington. Repito una vez más, estamos estudiando de cerca la situación y la consideramos muy peligrosa y muy tensa. Se cierran de alguna manera las puertas del diálogo. Esto es más que una metáfora en la imagen. Y vaya que tenemos acontecimientos en pleno desarrollo, ¿eh? En desarrollo y en pleno desarrollo, expresiones registradas hace mucho tiempo, legalmente y exclusivas de dossier. Y al que le vaya al sayo, que se lo ponga. El Departamento de Justicia de Estados Unidos forzó a RT a registrarse como agente extranjero en noviembre del año pasado, una designación que requiere que se divulgue información financiera. Las agencias de inteligencia de Estados Unidos han llamado a RT, respaldada por el Kremlin, la máquina de propaganda estatal de Rusia, y la acusaron de contribuir a la campaña de Moscú para interferir en las elecciones presidenciales estadounidenses del año 2016, algo que Rusia niega de plano. Margarita Simonian, editora en jefe de RT, dijo ayer por la noche que en las redes sociales el canal estaba siendo expulsado del aire en Washington debido a su condición de agente extranjero. Portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que la conferencia telefónica con reporteros el viernes, que los abogados estaban examinando el caso. El embajador chino en Gran Bretaña, Europa y China deben unirse contra el proteccionismo. Eso fue lo que declaró. Las cámaras de los comunes y de los lores, el Big Ben, obviamente estamos en Londres, ¿no? Financial Times, artículo de Liu en la versión web, Financial Times, Palacio de Westminster, peatones, la arquitectura en Edimburgo, bandera nacional del Reino Unido, bandera de Escocia, los guardias de la Royal Horse Guard y lo que es habitual en la capital británica, ¿no? Bandera de Escocia, contenedores de barcos, supermercados, todo en orden, tranquilidad, pero la procesión va por dentro, ¿eh? Y en este sentido, están con la Guardia de Honor con todos los atributos del uniforme de gala, ¿no? Como es cuestión en este caso. Y
Vean la parafernalia, ¿no? Interesantísimo esto. Bueno, Europa y China deben unirse contra el proteccionismo comercial, dijo el jueves el embajador de China en Gran Bretaña, Liu Xiaoming, en un artículo publicado en el Financial Times. Esto es todo lo que va implicado en las exportaciones e importaciones, ¿no? Liu dijo que Europa y China deberían unirse contra el proteccionismo y subrayó que las recientes medidas de Estados Unidos corren el riesgo de desencadenar una guerra comercial y obstaculizar el crecimiento mundial. También señaló que el mundo se encuentra en una encrucijada entre la cooperación y el enfrentamiento en un momento crítico en el que la comunidad internacional debería mantener el sistema de comercio mundial funcionando. Economista estadounidense dice que no hay ganador con estas condiciones y tarifas aplicadas por Trump para las importaciones desde China. ¿Quién lo dice? Eric Rengifo, profesor del Departamento de Economía de la Universidad de Fordham. Compramos un gran porcentaje de nuestra cartera general de bienes y servicios desde China. Imaginemos que le impongamos una tarifa del, digamos, 25%. Lo que sucede es que los importadores van a recibir el producto que cuesta 100 y van a agregarle 25. Ahora el precio es 125. ¿Y quién pagará 125? Bueno, vamos a tener que pagar eso. Entonces, ese es el problema aquí. Al final del día, los perdedores son normalmente los individuos, las familias, los hogares, y eso es realmente un problema. Los gobiernos deben entender que, de hecho, al final de esta guerra económica no hay ganador aquí en Estados Unidos. Ezra Weidenvogel, profesor de la Universidad de Harvard, dice: recordamos que en la década de 1980 competimos con Japón y teníamos miedo porque su economía estaba mejorando y la competitividad estaba creciendo. Ahora Estados Unidos se encuentra en una era especial. Los estadounidenses tienen menos confianza, por eso creo que se vuelven tan sensibles al desarrollo de un país extranjero. Creo que ese es el hecho. Faltó decirle, le tienen miedo a la competencia. Una fricción comercial solo se puede manejar a través del diálogo en el contexto de la globalización económica, ya que no puede haber ganador en una guerra comercial. Y eso lo dijeron y todos los economistas de Estados Unidos. La propuesta del presidente Donald Trump de imponer tarifas de hasta 60.000 millones de dólares estadounidenses a importaciones de China, así como restricciones más duras a las inversiones chinas, generó preocupaciones en todo el mundo y una guerra comercial entre dos economías que son las más grandes del mundo. Israelíes matan a 15 manifestantes palestinos en la frontera de Gaza. ¿Repercutirá eso en la Casa Blanca? Vean esto. Están usando drones para atacar las manifestaciones palestinas. Y con estos drones también lanzan granadas, al parecer, de fósforo, según algunas fuentes. Estos son lo que no se había visto hasta ahora y que puede caer en un renglón de irrespeto a los derechos humanos, ¿no? Mujeres protestando en Gaza, Nawal Asfur hablará después. Vean que este dron está lanzando, vean la caída, granadas que según algunos testigos son de fósforo. El fósforo quema mientras haya oxígeno, ¿eh? Imagínense eso cayendo sobre la piel de alguien. Eso es el infierno. Neumáticos en área fronteriza, tratando de bloquear, dron con granadas de gas, prohibiendo manifiesto alejado. La mayoría del lado israelí dice que no hay tal cosa, sino que son granadas de gas. Y la bandera palestina, ahora ni arriesgan la presencia física, ¿no? Con los drones le disparan las granadas de gas desde arriba. Bueno, algunos se preguntan hasta dónde va a llegar esto. Las Naciones Unidas, bien, gracias. Pero no importa, porque cuando las Naciones Unidas condena a Israel, y lo ha hecho varias veces, Estados Unidos usa el derecho de veto y eso está garantizado. Y aquí no ha pasado nada, ¿no? Mujeres que salen a comprarle el pan y se encuentran con esto. Nawal Asfur, vean esto, esto es insólito. Manifestantes que llevan a palestinos heridos, protestantes en el área fronteriza, bandera palestina, niños al lado de la tienda.
El cuento de nunca acabar. Tratando de hacerle su pita, tratando de darle algo de comer y de beber a los niños. El cuento de nunca acabar. Y lo que dice las Naciones Unidas lo ignoran, ¿no? Y también quieren ignorar que fue una resolución de las Naciones Unidas la que creó el moderno Estado de Israel, pero la pita al aire libre, ¿no? Que se la arreglen como puedan. Ese es el pan de los palestinos. Saludo a las mujeres palestinas y a todo el pueblo palestino. No debemos rendirnos, tenemos la razón. Al menos 15 palestinos murieron y cientos resultaron heridos por las fuerzas de seguridad israelíes que enfrentaron una de las mayores manifestaciones palestinas a lo largo de la frontera entre Israel y Gaza, mayor de los últimos años, dijeron funcionarios médicos de Gaza este viernes. Decenas de palestinos presionados por el derecho al retorno de los refugiados a lo que ahora es Israel, por una decisión de la ONU, pero que era su tierra antes, reunieron en 5 lugares a lo largo de la frontera de la gran valla de 65 kilómetros, donde se erigieron tiendas para una protesta planeada de 6 semanas. Los funcionarios locales dijeron que la estimación militar israelí fue de 30.000. Las familias llevaron a sus hijos a campamentos a solo unos cientos de metros de la barrera de seguridad israelí, en el enclave gobernado por los islamistas de Hamas, y los campos de fútbol marcados en la arena, y también sonaron las bandas de los scouts. El presidente palestino Mahmoud Abbas diciendo: yo, frente a este triste acontecimiento, confié toda la responsabilidad a las autoridades israelíes por la pérdida de los mártires que fueron asesinados hoy, tras lo que hizo el ejército de ocupación. Los soldados de ellos, contra la protesta popular y pacífica, habían salido para conmemorar este aniversario, para recuperar su derecho a la autodeterminación, al igual que otros países del mundo. He pedido a las Naciones Unidas que actúen de inmediato para proporcionar protección internacional a nuestro pueblo palestino, que enfrenta esta agresión diaria, continua y en aumento. He pedido al enviado del Estado de Palestina a las Naciones Unidas comunicarse con los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU y la Asamblea General de las Naciones Unidas a fin de que tome medidas urgentes y necesarias para proteger a nuestro pueblo. El elevado número de mártires y heridos en las protestas populares pacíficas confirma la necesidad de la intervención de la comunidad internacional para brindar protección a nuestro pueblo palestino. إن سقوط هذا العدد الكبير من الشهداء والجرحى في مظاهرات شعبية سلمية يؤكد وجوب تدخل المجتمع. En una declaración televisada, Mahmoud Abbas dijo que Israel es responsable de la violencia que dejó al menos 15 palestinos muertos y cientos de heridos, algunos de gran gravedad, por las fuerzas de seguridad israelíes. Pidió a su enviado de las Naciones Unidas que se ponga en contacto, tal como adelantamos. La protesta presentó una extraña muestra de unidad entre las facciones rivales palestinas en la empobrecida franja de Gaza, donde la presión ha estado construyendo sobre Hamas y el movimiento Fatah de Abbas para terminar con una grieta de hace una década. Los esfuerzos de reconciliación para terminar con la disputa han estado fallando durante meses, pero parece que ahora podría haber una posibilidad. Javier Couso dice: masacre del ejército israelí contra manifestantes palestinos. Hasta el momento, 12 asesinados y centenares de heridos. Un régimen racista de apartheid que solo puede sostenerse con la muerte y la complicidad occidental. Francotiradores israelíes cazan como avenados a los palestinos desarmados en la franja de Gaza con el apoyo diplomático de Estados Unidos y la complicidad de la comunidad internacional. Basta de este genocidio aberrante, lo dice Javier Couso en la cuenta verificada. Información de última hora. La cifra de palestinos fallecidos durante la Gran Marcha del Retorno aumentó a 16, mientras que los heridos a 1.272, según el Ministerio de Salud de Palestina. De acuerdo con la fuente oficial, el ejército israelí desplegó refuerzos, tanques, francotiradores en la línea de separación para evitar que los manifestantes lleguen a territorios ocupados palestinos. Ahí están los francotiradores. Recientemente, la Fuerza de Defensa de Israel, la IDF por sus siglas en inglés, advirtió que abriría fuego contra cualquiera que intente abrir una brecha en la valla fronteriza e ingresar a Israel.
Los habitantes palestinos de Gaza han levantado a lo largo del muro impuesto por Israel una serie de campamentos donde, pese a todo el tipo de agresión de los francotiradores, van a pernoctar mientras dure la protesta. Como se ve, esto se enrarece cada vez más. Bueno, y con el señor Trump en la Casa Blanca, ni pensar que haya algunos pronunciamientos como lo hubo con otros presidentes anteriores. ¿Cómo estamos en los satélites? Pues vamos bien. Nada de lo que están anunciando supera lo que tenemos en la pauta, ni lo mostrado hasta ahora, ni lo que va en el segundo bloque. Así que un breve corte y volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. No se muevan, ya volvemos. Volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo y en Semana Santa, país con absoluta mayoría cristianos como toda América Latina, la patria grande, con el respeto para todas las otras clases de credo. Pero en todo caso, hoy tenemos que hacer la referencia a lo que ocurre en Roma y al fin y al cabo tenemos allí el primer papa latinoamericano. Esto ya no es un lugar común, sino que hay que recordar que detrás de esto hay lecturas diferentes a lo que ocurría con los acontecimientos en pleno desarrollo en otras Semanas Santas, ¿no? De todas maneras, no la primera. Aquí no fue que mostramos el cielo, ¿no? Es que alguien ponchó mal. Acontecimientos en pleno desarrollo y el Papa preside la misa de la Pasión del Señor. Sacerdotes ayudan al Papa Francisco a quitarse la mitra y postrarse. La máxima autoridad se postra ante el Creador. El Papa es ayudado a acostarse en la alfombra, ora en silencio. Los feligreses en la Basílica de San Pedro le acompañan. Y el predicador es Raniero Cantalamessa, hablando en el podio, y también el Papa lo veremos escuchando en el siguiente episodio de esta ceremonia solemne. Y Cantalamessa dice: queridos jóvenes cristianos, si están escuchando, si permiten que un anciano como San Juan se dirija a ustedes directamente, les exhorto. Sean ustedes quienes vayan en la dirección opuesta, tengan el coraje de ir contra la corriente. La gran nave de San Pedro, solenne silenzio. Su Calvario ai piedi della croce c'era la madre di Gesù e accanto a lei voi, e avete vinto il maligno. Non amate il mondo. Egli ha visto non solo quello. El predicador papal Raniero Cantalamessa dice: están escuchando a un anciano que se dirige a ustedes directamente y les exhorto, a los jóvenes, sean ustedes quienes vayan en la dirección opuesta, tengan el coraje de ir contra la corriente, defensa de nuestros valores. Una tarea y una misión particularmente encomendadas a ustedes, los jóvenes cristianos, rescatar el amor humano de la deriva trágica, la que terminó el amor, que ya no es un don en sí mismo, sino la posesión, a menudo violenta y tiránica, del otro. È affidato in modo particolare a voi giovani: salvare l'amore umano dalla deriva tragica nella quale è finito. L'amore che non è più dono di sé, ma solo possesso, spesso violento e tirannico. El amor ya no es un don en sí mismo, sino solo la posesión, a menudo violenta y tiránica, del otro. Y eso no debe ser así. El Papa Francisco preside el solemne servicio de la Pasión del Señor en la Basílica de San Pedro para conmemorar las últimas horas en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Esta ceremonia de la Pasión del Señor del viernes, a la que asistieron miles de personas en la iglesia, es una de las pocas veces que el pontífice escucha mientras otra persona es la que predica. Al comienzo del servicio, el Papa, como vimos, se postró en oración en el piso de mármol de la basílica, en que los cristianos conmemoran la crucifixión de Jesús. La homilía en el servicio fue entregada por el padre Raniero Cantalamessa, el predicador de la Casa Pontificia, e instó a los jóvenes católicos a tener el coraje de ir contra la corriente, rescatar el amor humano, que ya no es un don de sí mismo, sino la posesión y a menudo violenta y tiránica del otro.
Ese no es el verdadero modo. La tradicional ceremonia se celebra unas horas antes de que Francisco presidiera la procesión del Vía Crucis alrededor de las ruinas del antiguo Coliseo de Roma en el día más solemne del calendario litúrgico de nuestra Iglesia Católica. Y los católicos filipinos siempre generan una nota interesante, conmemoran el Viernes Santo a su manera. Penitentes católicos vestidos como soldados romanos arrastrando a un filipino católico, Rubén Enaje, al sitio de la crucifixión. Y ahí hay una ceremonia fuerte. Católicos vestidos como soldados romanos, martillando en la palma de Enaje. Turistas que miran y filman la crucifixión. Y los gritos de dolor. Esto no es sino que lo clavan y los que ofrecen ese sacrificio en demostración de una profunda fe, realmente le paran los pelos a mucha gente, la que van en plan turístico. Hay un testimonio de una turista, Luke Hinkle, dice: estoy tan en conflicto porque, como ya sabes, soy católico y sigo pensando que soy parte de esta multitud mirándolo clavarse. Ya sé la historia de Jesús, sé lo que sucede después, pero lo que quiero es detenerlo. Y luego siento que tengo que ir a pararme y decir: no, yo, crucifícame. Pero simplemente me quedo allí, entonces tengo muchas emociones en conflicto. En los católicos vestidos también como la Virgen María llorando, todos los personajes bíblicos aparecen allí. Y un penitente católico, Rubén Enaje, dice: no me lastimé este año. En el pasado me fui a casa lesionado y cojeando, pero este año me siento bien. La representación de la Virgen María cuando Cristo es bajado de la cruz. Pero algunos hay que llevarlos en serio a veces. Hindi man lang ako nasaktan sa ngayon. Noong isang taon, umuwi ako. Bueno, sí, siento lo que me está diciendo. Adelante, sigue así. Ese es el ejemplo que yo veo en esta dramática forma de expresar la historia de nuestra fe cristiana. Y luego, penitente católico femenino, Mary Jane Zasson, dicen: cuando te levantan duele, realmente duele, especialmente cuando levantan las piernas, todo duele. Claro, todo el peso del cuerpo recae sobre las heridas de los pies, pero no es menos grave la de las piernas, la de las manos, ¿no? Cuando te levantan o cuando te bajan también duele muchísimo, pero si te mantienes estable, bueno, puedes controlarlo. Hay gente que hace esto como una promesa, ¿no? Bajo el sofocante sol, los actores que vestían trajes de soldados romanos inmovilizaron a los devotos en las cruces, clavándole clavos de 2 pulgadas en sus manos y pies y levantándolos frente a turistas extranjeros y locales. Umakyat ka, masakit. Masakit talaga kapag naakyat yung cross. Pag naano ka, pag tinaas ka, masakit. Pag binaba ka, masakit. Ella lo dice acá: cuando te levantan duele, realmente duele, especialmente en las piernas, todo duele. Y Rubén Enaje, quien ha sido crucificado 32 veces, dijo que no sintió nada durante su crucifixión este año y señaló que Dios pudo haberlo ayudado. La penitente católica Mary Jane Zasson también estaba entre los 3 devotos clavados en la cruz en el sitio de crucifixión en la aldea de Kutud. Era su 7ª vez de participar en los ritos del Viernes Santo, que rara vez ven a las mujeres voluntarias para la crucifixión. La Iglesia Católica desaprueba, que quede claro, la tradición de la provincia que originalmente comenzó como una pequeña obra de teatro en la década de 1960. Y dice que es una interpretación errónea de la fe. Pero el evento se ha convertido en un evento turístico popular que atrae a cientos y miles anualmente, y muchos católicos filipinos a menudo realizan penitencias religiosas, algunas demasiado extremas, vale decirlo, como esa crucifixión que vimos, y la autoflagelación durante la Semana Santa, como una forma de súplica y adoración que algunos creen que limpia los pecados,
cura enfermedades e incluso concede deseos. Puede ser por herencia, puede ser por alguna manda que ellos tengan, puede ser por alguna petición especial y a su vez, bueno, también ellos hacen una penitencia que la ofrecen quizás con alguna finalidad, pero... Estamos ahora en el estado de Guerrero, México, y el presidente de Taxco, Luis Armando Arriaga, es quien habla. No vaya a caer o a rayar en el espectáculo, sino más bien a un acto de fe. Un visitante, Ignacio Navarrete, también dio su opinión en esta otra forma dramática de recordar los acontecimientos de la pasión, crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Son experiencias muy enriquecedoras espiritualmente, ¿no? Y que mucha gente debemos de retomar toda la espiritualidad en la actualidad por los tiempos tan difíciles. Esto es verdaderamente muy motivante para toda la gente a que desarrolle su espiritualidad. Esto es algo único, un espectáculo único. Los fieles católicos descendieron sobre la ciudad colonial de Taxco, a 180 kilómetros al sur, para realizar la procesión tradicional y altamente devocional de los flagelantes y el crucificado, que marca el momento culminante de la Semana Santa. La pintoresca ciudad está enclavada en las montañas de Guerrero. Taxco es famosa por sus minas de plata y artesanías, así como por la conmemoración de la Semana Santa, algunos de los ritos religiosos más impresionantes de todo México. La procesión de los flagelantes es el punto culminante. Los católicos franceses marcan las estaciones en Sacré-Cœur en el Viernes Santo. Arzobispo de París, Michel Aupetit, llevando la cruz, la Basílica de Sacré-Cœur, católicos en procesión siguiendo a Aupetit, monjas de otros católicos en procesión. Y aquí se igualan todos en la fe cristiana. Aupetit poniendo la cruz a su espalda y llevando cruces, lo veremos como es tradición. Y Alexandre nos dirá un comentario luego de esta parte de la ceremonia. Oui, bien sûr, c'est toujours bien pour ce genre de célébration de voir le chef. Y Alexandre dice, sí, siempre es bueno ver al líder de la iglesia encabezando la procesión en este tipo de ocasiones. También muestra que todos están involucrados y que hay un mensaje que transmitir. Y este mensaje viene de arriba, que todos estamos involucrados. Para mí es el mensaje más importante. Entonces es verdad que el arzobispo que viene es simbólico, pero quien quiera que esté dirigiendo la procesión, para mí, el mensaje es el mismo, la esperanza y la espiritualidad, que es lo que importa. Aupetit, con vista panorámica de París, poniendo la cruz a su espalda. Y subiendo las escaleras a la entrada de la basílica. De la peur du moment, de l'inquiétude. Alexia, de 28 años de edad, nos dará un testimonio. París al fondo. Para mí es importante venir a la procesión de las estaciones de la cruz al final de la Cuaresma. Me permite pasar por el rito de la manera correcta hasta la Pascua de Resurrección. Pensé que lo que dijo el arzobispo era muy interesante, especialmente para los inmigrantes y los que están enfermos. Y luego el interior de la basílica. Ulrich Ngoma nos dará otro testimonio. Todos los viernes vengo aquí para hacer las estaciones de la cruz, aquí en el Sacré-Cœur. Es muy especial para mí. Siento una calidez especial aquí en el Sacré-Cœur, la famosa Basílica del Sagrado Corazón de París. La procesión fue dirigida por el arzobispo de París, Michel Aupetit. Aupetit llevó una gran cruz de madera a través de 14 estaciones, cada una recordando un momento clave en la pasión de Cristo. El arzobispo fue seguido por docenas de sacerdotes, monjas y miembros de la parroquia de Sacré-Cœur, y cientos de personas se unieron a la multitud mirando la reproducción de aquellos dramáticos eventos.
La Basílica de Sacré-Cœur, dedicada al Sagrado Corazón de Jesús, es uno de los monumentos más visitados de París y es un sitio muy popular para los peregrinos. Otro tanto ocurre en Bensheim, en Alemania. Jesús está llevado por soldados romanos, diversos debates del Consejo sobre el destino de Jesús. Miembros del Consejo empujan, lo maltratan, como fue en efecto la historia, caminando por la ciudad, y María Magdalena también aparece allí. Onlooker Elke Hintertam dice: Jesús vuelve a caer llevando su propia cruz. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Pilatus, Las palabras bíblicas dichas aquí ahora en otro idioma. Padre, dirigiéndose al Padre Todopoderoso. Te mando, encomiendo mi espíritu. Herr, in deine Hände leg ich meinen Geist. Und ich finde es toll, dass eben dieser Kreuzzug mit... Creo que es bueno que esta procesión aquí en Bensheim haya terminado con todos los residentes, porque entonces también era así. Era un gran festival folclórico, toda la gente iba y venía. Hoy es lo mismo, hoy me gustó. Inhovener dice: no creo que sea un error presentarlo así de temprano. Es un tema que emociona a todos. Viste el estado de ánimo cuando Jesús habló de nuevo al final, fue muy conmovedor. Creo que es una buena idea y también para la ciudad de Bensheim. Cientos de personas desfilaron las frías temperaturas de este viernes para asistir a la tradicional procesión del Viernes Santos en la pequeña ciudad alemana de Bensheim. La bajada de Jesús de la cruz. Un grupo de actores aficionados recrea escenas de la Biblia que representan la crucifixión de Jesucristo, una tradición traída por primera vez a la ciudad desde Frankfurt por inmigrantes italianos en la década de 1980. La pasión de este año atrajo a cientos de espectadores que se acurrucaron bajo el paraguas para ver la acción. Cristianos creen que Jesucristo fue crucificado el Viernes Santo antes de ser resucitado el domingo de Pascua, que cae el 1 de abril de este año. Y los cristianos de Jerusalén caminan en procesión por la Vía Dolorosa. Las cruces de madera, himnos cantados, los cristianos realizan una procesión por la Vía Dolorosa en la ciudad vieja de Jerusalén, marcando el Viernes Santo, el 30 de marzo, volviendo sobre lo que fue la ruta que Jesucristo llevó a su crucifixión. Los fieles que siguen el calendario occidental comenzaron el Festival de Pascua el Viernes Santo con la procesión por la Vía Dolorosa hasta la iglesia del Santo Sepulcro, donde los cristianos creen que Jesús fue sepultado antes de resucitar de entre los muertos 3 días después. La Vía Dolorosa parte del convento Ecce Homo, he aquí el hombre, conduce a la iglesia del Santo Sepulcro. A lo largo de la ruta están las 14 estaciones de la cruz. La primera estación es donde se creía que Jesús había sido condenado a muerte. El último es la tumba, donde los cristianos creen que está enterrado. El ritual anual de la ciudad vieja.
Comunicado, información de última hora. Paso a informarles. Venezuela propone solución pacífica de la controversia territorial con Guyana. Y en este sentido, el ministro y el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores informa al pueblo venezolano y a la comunidad internacional que el día 28 de marzo de 2018 se envió una nota diplomática al Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Cooperativa de Guyana, sentando la posición respecto a la misiva del secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, el 30 de enero de 2018, en la que propone el arreglo judicial como método de solución pacífica de la controversia territorial que mantiene nuestro país con Guyana, como consecuencia de que el laudo arbitral de 1899 sobre la frontera entre Venezuela y la entonces Guayana Británica es nulo e irrito. Al aspecto, se ha hecho de conocimiento de las autoridades guyanesas que la República Bolivariana de Venezuela desestima el contenido de la mencionada misiva. Y así se le hizo saber al secretario general de la ONU el 25 de febrero de 2018, por cuanto excede las competencias que le fueron otorgadas por la figura de los buenos oficios, mutuamente convenida entre las partes. Contraviene el espíritu, propósito y razón del Acuerdo de Ginebra del 17 de febrero de 1966. Asimismo, la República Bolivariana de Venezuela ha informado que objeta expresamente el arreglo judicial como medio de solución de la controversia territorial sobre la Guayana Esequiba, ya que violenta el preámbulo del Acuerdo de Ginebra de 1966. ¿Qué dice el acuerdo? Taxativamente dice que la controversia debe ser arreglada amistosamente, resuelta en forma que resulte aceptable para ambas partes, y el precipitado método vulnera del mismo modo el artículo primero, dado que no conduce a soluciones satisfactorias para el arreglo práctico de la controversia. Igualmente ha reiterado al gobierno guyanés que recurrir al arreglo judicial para dirimir la controversia resulta inaceptable. Y además de inaceptable, estéril e inaplicable, dado que la República Bolivariana de Venezuela no reconoce como obligatoria la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia y en este sentido ha sido siempre consecuente con su posición histórica de hacer expresa reserva o no ser signataria de ningún instrumento jurídico internacional que contengan cláusulas compromisorias que otorguen jurisdicción obligatoria a la referida Corte. Finalmente, y para avanzar en la escogencia de mutuo acuerdo del método de solución pacífica de las controversias bajo la égida del Acuerdo de Ginebra de 1966, el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela ha propuesto al gobierno de la República Cooperativa de Guyana reiniciar los contactos diplomáticos que permitan alcanzar una solución práctica y satisfactoria de la controversia territorial. Dichos contactos permitirán adicionalmente evaluar de manera conjunta los convenios y la conveniencia de continuar con la figura de los buenos oficios bajo el auspicio del secretario general de las Naciones Unidas. Todo ello en un contexto de cordialidad y de diálogo constructivo y pacífico. Caracas, 30 de marzo 2018. Tal el comunicado por el cual Venezuela propone pacífica de la controversia territorial con Guyana. Acabamos de recibirlo y lo he leído a primera vista y nos parece que es más que interesante. Veremos cómo rebota esto en los medios de comunicación. Bueno, sea cual sea la situación, hoy es viernes. Gracias a Dios es viernes. Por lo tanto, el deseo de paz de las tres grandes religiones monoteístas que coinciden allá en Tierra Santa, lo que acabamos de ver. Tierra Santa porque es drama de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Así que, Shabbat Shalom, Assalamu Alaikum, Pax Vobis. Recuerden, ese es el deseo de paz de las tres grandes religiones monoteístas. Y todos coincidimos en Jerusalén
Y las resoluciones de las Naciones Unidas hablan claros respecto a la apertura de esto. Y no debe olvidarse que fue por una resolución de las Naciones Unidas que se creó el moderno Estado de Israel. Dicho esto, desde el estudio 3 de Venezolana de Televisión, el canal pionero de la televisión venezolana, que es heredero de aquel TVN5 de la Charneca del Cerro Marín, donde bajamos el único satélite de uso civil que llegaba en aquella época, salía desde Prados del Rey con Eurovisión de España, y lo recibíamos con nuestra flamante Camatagua. Finaliza aquí Dossier, el programa decano en todo el hemisferio occidental de la información internacional vía satélite. Feliz fin de semana, no ingresen a la estadística, los queremos allí el lunes, Dios mediante. Disponga usted de las cámaras, señor director.